Ahora en el capítulo 5, el versículo 1, comienza Juan a entender la razón por la cual se lo llevó en visión a la morada de Dios. Su atención se concentró en el trono y vio que del trono, de esa refulgencia que no le dejaba ver al ser que estaba en el trono, salió una mano ofreciendo algo. Y dice en el verso 1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con 7 sellos. Un rollo a la usanza de los escritos de aquel entonces. Escrito por dentro y por fuera sellado con 7 fajas. Y nos dice el verso 2, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y aparentemente no hay movimiento. Aparentemente nadie se siente capaz de tomar ese rollo que evidentemente es de enorme trascendencia para los habitantes de este planeta. Y San Juan, con una profunda preocupación, deja escapar lágrimas, pero se le acerca a uno de los ancianos y le dice en el verso 5, no llores, hay alguien. ¿Quién es ese alguien? He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y ahora San Juan se dio vuelta para ver ese león, y para su gran sorpresa se encontró con un cordero como inmolado, que precisamente por haber dado su vida por la humanidad, pudo tomar ese rollo y comenzar a desatar sus sellos. Dice el versículo 7, vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y nadie, absolutamente nadie, le objetó el derecho de hacerlo. Todo el cielo prorrumpe en una alabanza hermosísima que ocupa todo el resto del capítulo 5. Y ahora, interesado San Juan en lo que habría de mostrársele, vio cómo Jesús rompía uno de los sellos. Capítulo 6, versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, sal fuera. Y usted dice, pero mi Biblia dice, ven y mira. Pero manuscritos de mayor autoridad tienen la expresión, sal fuera. ¿Y qué fue lo que vio? Un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, salió venciendo y para vencer. Este es el período correspondiente a la iglesia de Éfeso. ¿Recuerdan ustedes? La iglesia del siglo apostólico, la iglesia que pudo resistir exitosamente todos los intentos de Satanás por penetrarla con doctrinas equivocadas. Pudo detectar a los nicolaitas y pudo mantenerse firme en todo aspecto de la verdad revelada. No hubo compromiso alguno con ninguna de las herejías que estaban pugnando, casi todas ellas a partir de la filosofía griega, para penetrar dentro de la iglesia. Cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía, sal fuera. Estoy leyendo ahora en el capítulo 6 los versos 3 y 4. Y salió otro caballo, pero el color cambió, bermejo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. El color del dragón bermejo, comenzó a teñir doctrinalmente a la iglesia de Esmirna. Pero ese color rojo también corresponde a sangre, porque en ese tiempo comenzó a surgir la sinagoga de Satanás. Nada tiene que ver con los judíos, es simplemente una organización que Satanás iba a tratar de implantar en la iglesia, y la encontramos actuando hasta la iglesia de Filadelfia y seguramente después, porque es el mismo sistema político-religioso del que nos hablan con tanta claridad Daniel capítulo 7 y Apocalipsis 13. Cuando abrió el tercer sello, estoy ahora en los versículos 5 y 6, oí al tercer ser viviente que decía, sal fuera.
Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Estamos en el tiempo de Pérgamo, 313 a 538. ¿Qué significaba ese color negro? La introducción de oscuridad dentro de la iglesia. Apostasía naciente, desarrollándose a través del período al cual acabo de hacer referencia. ¿Y qué significa eso de que el jinete tenía una balanza en la mano? La atribución de decidir qué es lo que debe creerse y qué es lo que debe rechazarse. Comienzan a surgir los primeros conatos de dogmas dentro de la iglesia. Y los precios que se dan de estos alimentos básicos, el trigo y la cebada, son totalmente abusivos. ¿Y qué significan el trigo y la cebada? Pues la palabra de Dios e instrucción basada en la palabra de Dios. Habría de ser muy difícil de conseguir esta instrucción del cielo, pero Dios prometió que el vino y el aceite no serían dañados. ¿Qué representa el aceite? La obra del Espíritu Santo. ¿Y qué representa el vino? La eficacia de la sangre de Cristo ministrando por nosotros en el santuario celestial. Llega el momento en que se abre el 4º sello y estamos ahora en los versículos 7 y 8. Cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía: sal fuera. Miré, dice San Juan, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Apostasía total. Es el período de Tiatira, 538 a 1517, cuando la iglesia cristiana, en plena apostasía, se sumió en los horrores de la Inquisición y de la persecución de aquellos que trataban de ser fieles al Señor. ¿Cuántas páginas ensangrentadas nos llegan de aquellos días? El color del caballo ya estaba sugiriendo muerte. Y además el jinete era la muerte y se lo presenta al sepulcro, el Hades, la tumba con la boca abierta como siguiendo al caballo. Y se habla de mortandad por falta de alimento, se habla entonces de muerte y finalmente de la acción de las fieras de la tierra. Y ahora llegamos a una escena muy extraña, un lenguaje figurado al extremo en la descripción del 5º de los sellos. ¿Qué nos dice este pasaje? Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, captamos perfectamente el simbolismo, el carácter figurado de la descripción. A gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Y en qué momento colocamos este 5º sello? ¿Después de 1517? No, evidentemente aquí no tenemos un momento específico. Está hablando de todos los que murieron simplemente por odio de aquellos que trataban de apartarlos de Cristo sin lograrlo. Y encontramos en los mensajes a las 7 iglesias 3 momentos de tribulación, 3 momentos de persecución. Y aquí este reclamo de venganza de parte de los muertos, sabemos que los muertos nada saben. Esta doctrina de origen griego, me refiero a la inmortalidad del alma, no tiene asidero ninguno en la palabra de Dios. Estos aparecen reclamando venganza. Es un lenguaje muy parecido al que encontramos en Génesis, el capítulo 4,
donde Dios le dice a Caín, la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. Es decir, reclama acción, reclama intervención. ¿Cuáles fueron esos momentos de persecución? Bueno, en primer lugar, escuchamos en este clamor de las almas que estaban debajo del altar. Miren, si murieron como mártires y realmente la inmortalidad del alma fuera un hecho, deberían estar en el cielo, pero aquí se los ve debajo del altar de los holocaustos, aquí en la tierra. El primero de estos momentos de persecución fue el de los que fueron masacrados por el Imperio Romano en su fase pagana. Fueron 10 persecuciones que sumaron 70 años en total, de los años 64 al 313. La tribulación anticipada a la iglesia de Esmirna al decirle que habrían de ser perseguidos por 10 días, es decir, por 10 años. Pero también la certeza de que quien es fiel hasta la muerte recibirá la corona de la vida. El segundo es el clamor de los que padecieron el martirio perseguidos durante los 1260 años por el Imperio Romano presuntamente cristiano. Me refiero al período que ya hemos mencionado, de los 1260 años del año 538 a 1798. Período reiteradamente repetido en Daniel capítulo 7, verso 25, capítulo 12, versículo 7, en Apocalipsis el capítulo 11, el versículo 3, también el versículo 2, en Apocalipsis 12, el versículo 6 y el versículo 14, y en Apocalipsis 13, el versículo 5. Muchos otros pasajes se refieren a lo mismo, especialmente en los mensajes a las iglesias de Pérgamo, de Tiatira, y en los sellos 3 y 4. Y el tercero de los clamores es el de los que todavía habrán de experimentar, y en grado sumo, la intolerancia y persecución de la triple alianza referida en Apocalipsis 16, los versículos 13 y 14, y como constituida por agencias demoníacas, 3 agencias demoníacas, 3 espíritus inmundos a manera de ranas que salen de la boca del dragón y de la boca de la bestia y del falso profeta. No otra cosa, nos dice el pasaje, que espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, en el lugar que en lengua hebrea se llama Armagedón. Esta tercera tribulación también está anticipada en varios otros pasajes. No los voy a mencionar, pero están en el capítulo 3, en el capítulo 5, en el 11, el 12, el 13, el 16, el 17, el 18 del Apocalipsis.